Ya se llevaron a cabo todos los partidos correspondientes a la fase de grupos del Mundial de Clubes. Por eso, en este video estaremos revisando rápidamente cada resultado para luego ver cómo quedaron los cruces en octavos de final y finalizar mencionando los horarios de los siguientes encuentros. Recuerda dejar tu like y suscribirte activando la campanita. Manchester City goleó 5-2 a Juventus y se quedó con el primer lugar del grupo G. El equipo de Pep Guardiola fue ampliamente superior desde el inicio y no tuvo piedad con una Juventus que presentó algunas variantes en su once titular. Jeremy Doku abrió la cuenta a los 9 minutos tras una gran acción colectiva, pero Teun Koopmeiners aprovechó un error de Ederson para empatar de inmediato. Sin embargo, el City volvió a golpear con un autogol de Kalulu a los 25 minutos. Ya en el segundo tiempo, Erling Haaland ingresó y tardó poco en dejar su marca con el 3-1, tras una asistencia de Matheus Nunes. Luego, Phil Foden puso el cuarto y Sabino colgó un bombazo al ángulo para el 5-1. El descuento final de Juventus lo marcó Dusan Vlahovic, pero no cambió el panorama. Con este resultado, Manchester City avanzó a octavos de final como líder del grupo G y con puntaje perfecto, mientras que Juventus, pese a clasificar, perdió la punta y se enfrentará al primero del grupo H. Al Ain cerró su participación en el Mundial de Clubes con un triunfo por 2-1 sobre Wydad FC en Washington DC. Maïloula abrió el marcador para los marroquíes a los 3 minutos, pero antes del descanso Lava empató de penal tras revisión del VAR. En el segundo tiempo, Kaku Romero Gamarra marcó el gol del triunfo tras una jugada polémica. Ambos equipos quedaron eliminados, pero los de Emiratos Árabes se despidieron con una victoria. Al Hilal cerró la fase de grupos con una victoria por 2-0 sobre Pachuca en el Geodis Park de Nashville. El primer gol llegó a los 22 minutos, cuando Salem Al-Dawsari culminó una gran jugada colectiva. Y ya en el último suspiro del partido, Marcos Leonardo sentenció el marcador con un tanto en el minuto 90+6. Con este triunfo, el equipo saudí aseguró su clasificación a octavos, mientras que Pachuca quedó eliminado sin sumar puntos. Real Madrid goleó 3-0 al Salzburgo y cerró la fase de grupos como líder del grupo H. El equipo de Xabi Alonso dominó de principio a fin en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, logrando una clasificación contundente a los octavos de final. El primer tanto llegó a los 40 minutos, cuando Vinicius Jr. aprovechó un pase al espacio, recortó hacia el centro y definió cruzado con zurda. Justo antes del descanso, el brasileño armó una jugada dentro del área y de taco asistió a Federico Valverde, que firmó el 2-0. En el tramo final del partido, ya con el marcador controlado, el joven Gonzalo García apareció a los 84 minutos para sentenciar el partido con el tercer gol, coronando una actuación sólida del conjunto español. Salzburgo intentó reaccionar, pero no tuvo precisión en ataque y se despide del torneo con 4 puntos. Ahora con esos resultados veremos cómo quedó la tabla de posiciones. Recuerda que para mostrar tu apoyo puedes compartir el video, darle manito arriba, dejar tu comentario y suscribirte activando la campanita. Entonces, los equipos quedaron posicionados de la siguiente manera. En el grupo A, Palmeiras, de Brasil, culmina en el primer puesto con 5 puntos obtenidos tras una victoria y 2 empates en sus 3 partidos disputados. El equipo brasileño convirtió 4 goles y recibió 2, lo que le otorga una diferencia de goles de +2. Su rendimiento fue constante, sin derrotas. Gracias a su diferencia de goles, Palmeiras avanza a los octavos de final como líder del grupo. Inter Miami, de Estados Unidos, se ubica en la segunda posición también con 5 puntos, producto de una victoria y 2 empates en 3 partidos jugados. Marcó 4 goles y recibió 3, alcanzando una diferencia de goles de +1. A pesar de tener la misma cantidad de puntos que Palmeiras, la diferencia de goles le impide quedarse con el primer lugar. No obstante, clasifica a octavos de final como segundo del grupo, cumpliendo con el objetivo principal. FC Porto, de Portugal, quedó en la tercera casilla con apenas 2 puntos, tras 2 empates y una derrota. El equipo luso marcó 5 goles pero recibió 6, lo que lo deja con una diferencia de -1. El empate final ante Al Ahly no fue suficiente para revertir su situación. Porto queda eliminado. Al Ahly, de Egipto, cierra la tabla en la cuarta posición, también con 2 puntos obtenidos en 2 empates y una derrota. Anotó 4 goles y le convirtieron 6, lo que arroja una diferencia de goles de -2. Su empate agónico ante Porto le impidió terminar con un solo punto, pero su diferencia de goles lo deja como colero. Al Ahly queda fuera de competencia, aunque dio pelea hasta el final. Así concluye el grupo A, con Palmeiras e Inter Miami avanzando a octavos, mientras que FC Porto y Al Ahly se despiden del torneo. En el grupo B, Paris Saint-Germain, de Francia, se posiciona en el primer lugar con 6 puntos, gracias a 2 victorias y una derrota en sus 3 partidos disputados. El equipo parisino anotó 6 goles y solo recibió 1, lo que le otorga una sólida diferencia de goles de +5, la mejor del grupo. Su triunfo ante Seattle Sounders, además de la abultada victoria sobre Atlético de Madrid en la primera jornada, le permitieron avanzar a octavos de final como líder del grupo B. Botafogo, de Brasil, se ubica en la segunda posición, también con 6 puntos, producto de 2 victorias y una derrota.
Anotó 3 goles y recibió 2, lo que lo deja con una diferencia de goles de +1. Aunque empatado en puntos con PSG y Atlético de Madrid, la diferencia de goles le favorece para ubicarse en zona de clasificación. Sus triunfos sobre Seattle Sounders y Paris Saint-Germain fueron claves para acceder a la siguiente fase como segundo del grupo. Atlético de Madrid, de España, finaliza en la tercera casilla, igualmente con 6 puntos, tras 2 victorias y una derrota. El equipo rojiblanco anotó 4 goles, pero encajó 5, terminando con una diferencia de goles negativa de -1. A pesar de haber ganado sus 2 últimos encuentros, la goleada sufrida ante PSG en el debut lo condenó, ya que quedó relegado por diferencia de goles. Con ello, Atlético queda eliminado del torneo, en una de las grandes sorpresas de la fase de grupos. Seattle Sounders, de Estados Unidos, cierra la tabla en la cuarta posición, sin puntos, luego de 3 derrotas consecutivas. El equipo norteamericano convirtió 2 goles y recibió 7, acumulando una diferencia de goles de -5. Su rendimiento fue el más bajo del grupo y, sin sumar unidades, queda eliminado del Mundial de Clubes 2025. En resumen, PSG y Botafogo avanzan a los octavos de final, mientras que Atlético de Madrid y Seattle Sounders quedan fuera. El grupo B se definió por diferencia de goles entre 3 equipos igualados en puntos, y dejó una eliminación inesperada. La del conjunto del Cholo Simeone. Con los grupos A y B cerrados, los cruces en octavos de final serían Palmeiras contra Botafogo el 28 de junio y Paris Saint-Germain vs Inter Miami el 29 de junio. En el grupo C, Benfica se ubica en el primer puesto con 7 puntos. El equipo portugués jugó 3 partidos, ganó 2 y empató 1, sin conocer la derrota. Anotó 9 goles y recibió apenas 2, logrando una diferencia de goles de +7. Su campaña está siendo sólida, con victorias ante Auckland City y Bayern Múnich, y un empate ante Boca Juniors. Este rendimiento le permitió asegurarse el primer lugar del grupo y su pase a los octavos de final como líder de la zona. Bayern Múnich finalizó en la segunda posición con 6 puntos. El conjunto alemán ganó 2 partidos y perdió 1, con una impresionante producción ofensiva de 12 goles a favor y solo 2 en contra, lo que le otorgó una diferencia de goles de +10, la más alta del grupo. Sin embargo, su derrota ante Benfica en la última jornada lo dejó en la segunda casilla. Aún así, avanzó a los octavos de final y sigue siendo uno de los candidatos fuertes del torneo. Boca Juniors quedó en la tercera posición con 2 puntos. El equipo argentino no pudo ganar ningún partido. Empató 2 y perdió 1. Marcó 4 goles y recibió 5, terminando con una diferencia de goles negativa de -1. Boca no logró aprovechar las oportunidades que tuvo en sus encuentros y, pese al aliento masivo de su hinchada, se quedó fuera de los octavos de final. Su eliminación en fase de grupo se concreta con una actuación que dejó sabor a poco. Auckland City, por su parte, finalizó último con 1 punto. El equipo neozelandés empató 1 y perdió los otros 2 partidos. Solo convirtió 1 gol y recibió 17, lo que se traduce en una diferencia de goles muy desfavorable de -16. Aunque logró rescatar un empate ante Boca Juniors, fue claramente superado en los otros encuentros y se despide del torneo como el equipo con más goles en contra del grupo. Con estos resultados, Benfica y Bayern Múnich avanzan a los octavos de final, mientras que Boca Juniors y Auckland City quedan eliminados en fase de grupos. En el grupo D, Flamengo se quedó con el primer lugar tras sumar 7 puntos en 3 partidos. El equipo brasileño ganó 2 encuentros y empató 1, manteniéndose invicto en la fase de grupos. Marcó 6 goles y recibió 2, lo que le da una diferencia de goles positiva de +4. Con este rendimiento, Flamengo avanza como líder del grupo. Chelsea terminó en el segundo puesto con 6 puntos, producto de 2 victorias y una derrota. El conjunto inglés anotó 6 goles y recibió 3, lo que le otorga una diferencia de goles de +3. Luego de una caída ante Flamengo en su segundo partido, los Blues se recuperaron con un contundente triunfo ante Esperance para asegurar su boleto a octavos. Esperance de Túnez finalizó en la tercera posición con 3 puntos. El equipo africano ganó un solo encuentro y perdió los otros 2. Solo convirtió 1 gol y recibió 5, cerrando con una diferencia de goles negativa de -4. Si bien logró vencer a Los Ángeles FC en su debut, no pudo repetir una actuación sólida y quedó fuera del torneo en la zona de eliminación directa. Los Angeles FC fue el colero del grupo con apenas 1 punto en 3 presentaciones. No logró victorias, apenas igualó un partido y cayó en 2 oportunidades. Solo anotó 1 gol y recibió 4, con una diferencia de -3. A pesar de cerrar con un empate digno frente a Flamengo, los estadounidenses quedaron eliminados sin poder mostrar contundencia ofensiva en esta fase. Con Flamengo y Chelsea en octavos de final, además de Esperance y Los Angeles FC fuera de la competencia, el grupo D cerró con un panorama claro, destacando la solidez del conjunto brasileño y la recuperación del cuadro inglés. Con los grupos E y D cerrados, los cruces en octavos de final serán Benfica contra Chelsea el 28 de junio y Flamengo contra Bayern Múnich el 29 de junio. En el grupo E, Inter de Milán se quedó con el primer lugar tras sumar 7 puntos producto de 2 victorias y un empate en sus 3 partidos.
El conjunto italiano marcó 5 goles y solo recibió 2, dejando una diferencia de goles de más 3. Su campaña fue sólida de principio a fin, y la victoria final ante River Plate le permitió asegurarse el liderato de la zona. Monterrey terminó como segundo del grupo, logrando 5 puntos tras una victoria y 2 empates, sin conocer la derrota. Anotó 5 goles y recibió uno solo, mostrando gran solidez defensiva y una diferencia de goles positiva de 4, la mejor del grupo. Su goleada final sobre Urawa fue determinante para meterse entre los 16 mejores del torneo, en una campaña que fue de menos a más. River Plate quedó en el tercer lugar, fuera de los octavos de final, con 4 puntos conseguidos gracias a una victoria, un empate y una derrota. Marcó 3 goles y encajó 3, terminando con una diferencia de goles neutral. Su eliminación fue dolorosa, ya que dependía de sí mismo antes del último partido, pero la derrota frente a Inter de Milán selló su eliminación del torneo. Urawa Red Diamonds cerró el grupo en la última posición, sin sumar puntos en sus 3 presentaciones. Perdió todos sus encuentros, marcó 2 goles y recibió 9, lo que le dejó una diferencia de goles negativa de 7. Su paso por el torneo fue muy complicado desde el inicio, y nunca encontró respuestas para competir en el grupo. Con estos resultados, Inter y Monterrey se clasifican a octavos, mientras que River y Urawa se despiden del Mundial de Clubes 2025. En el grupo F, Borussia Dortmund se adueñó del primer lugar con 7 puntos, producto de 2 victorias y un empate en sus 3 partidos. El equipo alemán marcó 5 goles y recibió 3, logrando una diferencia de goles de más 2. Mostró superioridad en todos sus encuentros y, aunque no fue del todo contundente, le alcanzó para quedarse con la cima del grupo y un boleto a octavos de final. Fluminense terminó como segundo de la zona, con 5 puntos, tras una victoria y 2 empates, sin conocer la derrota. Convirtió 4 goles y recibió 2, lo que le dio una diferencia de goles positiva de 2. Su planteamiento fue inteligente, sólido defensivamente y eficaz cuando fue necesario. El empate sin goles ante Mamelodi le permitió conservar el segundo lugar y asegurar su clasificación. Mamelodi Sundowns, representante sudafricano, quedó en el tercer lugar, con 4 puntos tras una victoria, un empate y una derrota. Anotó 4 goles y recibió la misma cantidad, con una diferencia de goles neutra. A pesar de haber sido competitivo, el empate ante Fluminense lo dejó fuera de carrera y deberá conformarse con haber dado pelea hasta el final. Ulsan HD, por su parte, terminó en la última posición del grupo sin sumar puntos. Perdió sus 3 partidos, marcó 2 goles y encajó 6, cerrando su participación con una diferencia de goles de menos 4. El conjunto surcoreano no logró mostrar argumentos suficientes para competir en el grupo y se despidió tempranamente del torneo. Así, Borussia Dortmund y Fluminense avanzan a octavos de final como representantes del grupo F, mientras que Mamelodi y Ulsan HD quedan eliminados. Con los grupos E y F cerrados, los cruces en octavos de final serán Inter de Milán vs Fluminense el 30 de junio y Borussia Dortmund vs Monterrey el 1 de julio. En el grupo G, Manchester City ocupó el primer lugar del grupo con 9 puntos, producto de 3 victorias en 3 partidos, logrando puntaje perfecto. Los dirigidos por Pep Guardiola fueron una aplanadora ofensiva con 13 goles a favor y apenas 2 en contra, lo que les dejó una impresionante diferencia de goles de más 11. Su rendimiento fue contundente, con una campaña sin fisuras que lo perfila como uno de los candidatos más fuertes del torneo. Juventus se quedó con el segundo puesto tras obtener 6 puntos, gracias a 2 triunfos y una derrota, precisamente ante el City. Anotaron 11 goles y recibieron 6, para una diferencia de más 5. Aunque terminaron cayendo en la última fecha, la solidez mostrada en sus primeros partidos les permitió asegurar la clasificación a octavos con holgura. Sin embargo, la derrota ante los ingleses evidenció que aún tienen aspectos por corregir si desean llegar lejos. Al Ain, representante de Emiratos Árabes Unidos, finalizó en la tercera posición con 3 unidades. Logró una victoria y sufrió 2 derrotas, con apenas 2 goles convertidos y 12 recibidos, lo que lo dejó con una diferencia de goles de menos 10. Aunque cerró su participación con un triunfo, sus caídas anteriores lo dejaron sin chances de avanzar. Su rendimiento defensivo fue su mayor debilidad. Wydad Casablanca de Marruecos cerró el grupo en la última posición sin puntos, tras perder sus 3 encuentros. Anotaron 2 goles y recibieron 8, para una diferencia de menos 6. El equipo africano nunca encontró su mejor versión y se despidió del certamen sin poder sumar ni una sola unidad. Con este panorama, Manchester City y Juventus se clasifican a los octavos de final del Mundial de Clubes, mientras que Al Ain y Wydad quedan eliminados de forma prematura. En el grupo H, Real Madrid se quedó con el primer puesto tras sumar 7 puntos. El equipo español ganó 2 encuentros y empató 1, terminando invicto. Con 7 goles a favor y solo 2 en contra, alcanzó una diferencia de goles de más 5. Esta campaña sólida le permite clasificar como líder del grupo a los octavos de final, mostrando un rendimiento eficaz tanto en ataque como en defensa. Al Hilal, de Arabia Saudita, cerró en la segunda posición con 5 puntos. Consiguió una victoria y 2 empates, sin derrotas.
Anotó 3 goles y recibió 1, lo que le da una diferencia de +2. Su campaña fue estable y suficiente para avanzar a la siguiente ronda como segundo del grupo, manteniendo el invicto y destacando por su solidez defensiva. Salzburgo, el club austríaco, terminó tercero con 4 puntos. Ganó un partido, empató otro y perdió 1. Marcó apenas 2 goles y recibió 4, lo que dejó su diferencia en -2. Pese a su esfuerzo, se queda fuera de los octavos de final, cayendo a la zona de eliminación directa. La escasa producción ofensiva fue uno de sus puntos débiles. Pachuca quedó en la cuarta y última posición sin puntos. Perdió sus 3 partidos, marcó 2 goles y encajó 7, para una diferencia de -5. Su desempeño fue el más bajo del grupo, sin lograr sumar y quedando eliminado en la fase de grupos. La fragilidad defensiva y la falta de contundencia ofensiva marcaron su breve paso por el torneo. Así, Real Madrid y Al Hilal clasifican a los octavos de final como primero y segundo del grupo, mientras que Salzburgo y Pachuca quedaron eliminados. Con los grupos G y H cerrados, se confirma que el Manchester City se enfrentará al Al Hilal el 30 de junio y el Real Madrid a la Juventus el 1 de julio. Así, estos son todos los cruces de octavos de final. Ahora veremos los horarios de los siguientes encuentros. El sábado, 28 de junio, a las 10 de la mañana, hora de México, se enfrentarán Palmeiras y Botafogo. Ese mismo horario aplica también para Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras. En Perú, Colombia y Ecuador, el partido comenzará a las 11 de la mañana. En Bolivia, Chile y Venezuela será a las 12 del mediodía. Mientras que en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, el duelo se jugará a la 1 de la tarde. Finalmente, en España, el encuentro comenzará a las 6 de la tarde. Ese mismo sábado, a las 2 de la tarde, hora de México, se disputará el cruce entre Benfica y Chelsea. También será a las 2 de la tarde en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras. En Perú, Colombia y Ecuador, se verá a las 3 de la tarde. En Bolivia, Chile y Venezuela, a las 4 de la tarde. En Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, a las 5 de la tarde. Y en España, a las 10 de la noche. El domingo 29 de junio, a las 10 de la mañana, hora de México, será el turno del encuentro entre Paris Saint-Germain e Inter Miami. Nuevamente, se jugará también a las 10 de la mañana en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras. En Perú, Colombia y Ecuador, el duelo arrancará a las 11 de la mañana. En Bolivia, Chile y Venezuela, a las 12 del mediodía. Y en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, a la 1 de la tarde. En España, el partido comenzará a las 6 de la tarde. Ese mismo domingo, a las 2 de la tarde hora de México, jugarán Flamengo y Bayern Múnich. La hora se mantiene igual para Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras. En Perú, Colombia y Ecuador, será a las 3 de la tarde. En Bolivia, Chile y Venezuela, a las 4 de la tarde. En Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, a las 5 de la tarde. Y en España, el partido se jugará a las 10 de la noche. El lunes 30 de junio, a la 1 de la tarde hora de México, se enfrentarán Inter de Milán y Fluminense. También será a la 1 de la tarde en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras. En Perú, Colombia y Ecuador, el partido arrancará a las 2 de la tarde. En Bolivia, Chile y Venezuela, a las 3 de la tarde. En Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, a las 4 de la tarde. Mientras que en España, comenzará a las 9 de la noche. Ese mismo lunes, pero a las 7 de la noche hora de México, se disputará el duelo entre Manchester City y Al Hilal. Será también a las 7 de la noche en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras. En Perú, Colombia y Ecuador, el partido será a las 8 de la noche. En Bolivia, Chile y Venezuela, a las 9 de la noche. En Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, a las 10 de la noche. Y en España, será a las 3 de la madrugada del martes. El martes 1 de julio, a la 1 de la tarde hora de México, se dará uno de los choques más esperados, Real Madrid frente a Juventus. Mismo horario para Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras. En Perú, Colombia y Ecuador, a las 2 de la tarde. En Bolivia, Chile y Venezuela, a las 3 de la tarde. En Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, a las 4 de la tarde. En España, el partido iniciará a las 9 de la noche. Finalmente, ese mismo martes, a las 7 de la noche hora de México, cerrarán la ronda de octavos de final Borussia Dortmund y Monterrey. El horario será el mismo en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras. En Perú, Colombia y Ecuador, será a las 8 de la noche. En Bolivia, Chile y Venezuela, a las 9 de la noche. En Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, a las 10 de la noche. Y en España, a las 3 de la madrugada del miércoles. ¿Cuál de esos partidos será el más emocionante? Como siempre, déjame tu opinión en la caja de comentarios, dale manito arriba al video y suscríbete activando la campanita. Por lo pronto yo me despido recordándote que te ha hablado Samiel y gracias por acompañarme en este video. Nos vemos en el siguiente.